Seguimos en BTV Noticias. ¿Qué dicen estos números respecto a la pandemia en Uruguay? ¿Qué significa respecto al curso de la pandemia? Vamos a conversarlo a continuación con el ingeniero Andrés Ferragut, que es integrante del Grupo Asesor Científico Honorario y a quien ya le doy la bienvenida. Gracias por estos minutos. Un gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, uno de los datos que está arriba de la mesa tiene que ver con la cantidad y el porcentaje de ocupación de camas de CTI. 71,3% es lo último que sabemos, 44,8% solo de COVID. ¿Qué dicen justamente estos números respecto a cómo está desarrollándose o acelerándose la pandemia en Uruguay? Bueno, precisamente son números que preocupan porque ya estamos en la zona roja que había definido la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva respecto a la ocupación. Es decir, si se supera el 35% de camas solo de pacientes COVID, habíamos definido que eso era el rojo en base a lo que nos comentaban los médicos de la SUMI. Y ya estamos hace más de una semana en ese nivel. Y no hay por ahora ningún signo de que eso se esté frenando. Al contrario, los ingresos de CTI siguen marcadamente fuertes, por lo cual estamos en una situación de alerta respecto a la ocupación de camas de CTI. Lo que sí es cierto también es que ha bajado un poco la ocupación no COVID, por lo tanto todavía no estamos en una situación de tener que rechazar gente o no tener camas disponibles a nivel global, a nivel país, porque se ha hecho un poco de lugar por las medidas que se han tomado, incrementar la cantidad de camas y también porque se han cancelado cirugías, etcétera, lo cual libera un poco de lugar para los pacientes COVID, pero sí, es una situación preocupante. La cantidad de ocupación de pacientes COVID está acelerándose, es decir, está yendo más rápido de lo que ustedes mismos habían proyectado en el GACH. ¿Y qué piensa de que la estrategia se centre en tener más camas de CTI más allá de lo que pase con los contagios? Bueno, sí, nosotros habíamos hecho algunas proyecciones en el equipo de datos en base a lo que veníamos viendo de ocupación de CTI en función de la cantidad de casos, es decir, para decirlo simplemente, para cierta cantidad de casos observada deberíamos tener cierta ocupación de CTI. Y lo que ocurrió durante el mes de marzo fue, desde la segunda semana de marzo, un incremento de la ocupación de CTI por arriba de esas expectativas que nosotros manteníamos. Se aceleró el ingreso a CTI y eso hizo que la ocupación superara nuestras expectativas e incluso las proyecciones que había hecho la propia Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, con lo cual hoy llegamos antes de lo que pensábamos a los niveles rojos de ocupación. En paralelo a eso se hizo un esfuerzo desde la administración de incrementar la disponibilidad de camas y respiradores. Se han conseguido respiradores, se han abierto nuevos espacios. Lo que no siempre es fácil de conseguir es recursos humanos para compensar o para acompañar ese aumento. Se está haciendo un esfuerzo en ese sentido también, pero es una cosa que lleva tiempo. Y lo que nosotros desde el GACH vemos desde el área de datos es que eso puede ser un paliativo, pero no es la estrategia ganadora. Es decir, para lograr que no se sature la capacidad de CTI o para disminuir la presión sobre los cuidados intensivos, lo que tenemos que hacer es lograr detener el ascenso de los casos. O sea, aplanar la curva, como se dice, o mejor aún bajar la cantidad de casos diarios que llegan al sistema. Y ahí vamos a otro punto del que se ha hablado mucho. Está terminando o terminó ayer la semana de turismo. Se habló mucho del tema de la movilidad. El profesor Radi hablaba de aproximadamente un 15% de movilidad que estaban viendo al comienzo de la semana pasada, que había bajado un poco. ¿Fue suficiente esa baja de movilidad? ¿Qué se sabe hasta ahora? Y si será suficiente la baja de la movilidad que ha habido hasta ahora justamente para lograr ese objetivo de aplanar la curva. Bueno, eso lo estuvimos discutiendo ahora de mañana, justo antes de esta nota. Hubo una bajada de movilidad que obviamente también tiene que ver con la propia dinámica de la semana de turismo, del orden del 30% al final de la semana en Montevideo. En otros departamentos la movilidad aumentó, acorde con que la gente fue a hacer turismo en esos departamentos, en particular en algunos departamentos de frontera, lo cual preocupa un poco porque son los departamentos más comprometidos. O sea que sí hubo una bajada, todavía no se puede decir que esa bajada sea en respuesta a una respuesta de la población a las medidas o simplemente la propia dinámica de semana de turismo. Lo que sí ha pasado, si tomamos enero como comparación, que la gente salió de vacaciones y hubo una reducción de la presión sobre la cantidad de casos, es que eso llevó del orden de 15 días. O sea que recién a partir de la semana que viene vamos a empezar a ver si hay un efecto de esta reducción de la movilidad o no.
Igual quiero recargar ahí que la movilidad por sí sola no es lo importante. Lo importante es que mantengamos e incrementemos las medidas de distanciamiento social y medidas de contención no farmacológica del virus, el uso de tapaboca, tratar de mantener la burbuja. Porque uno puede moverse, irse de vacaciones, pero si se mantiene la burbuja no hay ningún problema, ¿sí? El problema está en cuando empezamos a romper la burbuja, cuando volvemos al trabajo y empezamos a diseminar el virus, por ejemplo, de manera más acelerada. Ferragut, para finalizar muy brevemente, ¿cuál es el dato que toman diario de casos hoy? ¿Es el dato que se reporta o es el dato que se reporta más los casos fuera de fecha? ¿Cuál es el nivel de casos diarios que está teniendo Uruguay? Bueno, depende de lo que queramos mirar. Yo creo que lo correcto hoy en este momento es mirar los casos totales. Bien. En cuanto a la información pública, hay que mirar los casos totales, o sea, tomar los 3.800 casos de ayer, de ese orden. Porque eso es lo que veníamos haciendo desde siempre. Es decir, en diciembre, enero también hubo retrasos. Y esos retrasos se reportaban como casos diarios. Entonces, si queremos comparar cómo nos está yendo ahora con cómo nos estaba yendo en enero, febrero, tenemos que tomar los casos totales. Bien. Igualmente, nosotros, a posteriori de esa información que reporta el SINAE, recibimos información del Ministerio de Salud Pública y las proyecciones que hacemos tienen en cuenta los casos diarios corregidos, es decir, debidamente contabilizados. Bien. O sea que eso, si bien no es información pública, es lo que nosotros usamos para hacer las proyecciones a futuro. Andrés Ferragut, gracias por estos minutos con BTV Noticias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a ir a la